Muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos y amados hermanos que nos escuchan en distintos países alrededor del mundo. Sean bienvenidos a este tiempo de palabra y de oración y reciban, como cada día, un cordial saludo y muchas bendiciones de nosotros, los pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Qué bendición poder contar con tu presencia en este tiempo que Dios ha abierto para que podamos recibir de su palabra y podamos conectarnos con Él por medio de la oración. Estos tiempos en los cuales son muy distintos a otros, sin iguales en muchos sentidos, han permitido que las personas puedan ver de distintos ángulos o de otras maneras en las cuales antes probablemente no habían pensado o no habían podido ver una forma diferente acerca de las cosas más comunes. Solemos familiarizarnos con lo que tenemos alrededor, solemos tener mucha facilidad para acostumbrarnos a las cosas y dejamos de percibir algunas que son sumamente importantes. Por ello es necesario que podamos siempre estar atentos a las cosas que parecen sencillas y también a las que no lo parecen. Es decir, todo el tiempo debemos estar vigilantes de aquello que podría ser un mensaje de parte de Dios. Por eso quisiera yo que me puedas acompañar a la Biblia. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 6, vamos a leer desde el verso 16. El 16 dice así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Este pasaje nos cuenta un relato muy particular en el cual sucedían cosas inicialmente normales. Primero vemos que ya al anochecer los discípulos iban a dirigirse a otra ciudad. Ellos, como puedes tú recordar, conocían muy bien el mar, vivían en un área donde está el mar de Galilea. Allí también, por supuesto, algunos de ellos trabajaban como pescadores. Por lo tanto, para ellos era una manera muy normal de poderse conducir a través de aquella región. Y dice que iban por el mar hacia Capernaum, pero que ya estaba oscuro y Jesús no había ido con ellos. Esto también les debió haber parecido normal, es decir, navegaron a otro lugar y a veces Jesús les acompañaba y otras veces no. Pero dice el verso 18, que de repente se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Esto ya era algo extraordinario, ya era algo que salía de sus planes, que no lo tenían en su agenda. Este momento para ellos empezó a ser muy incómodo y bastante difícil. Incluso dice que ya habían remado como 25 a 30 estadios. Esto ya era un buen tramo, ya era una buena distancia en la cual ellos se habían esforzado y habían luchado en contra del mar y del viento. Pero dice la escritura que de repente vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y por supuesto tuvieron miedo. Quisiera que tú pudieras ponerte en aquel momento en lugar de uno de aquellos discípulos.
aquel momento que había iniciado de manera muy normal, luego una tormenta que los sacude y les saca por completo de su plan inicial y los pone en un momento difícil, en una crisis que por algún momento seguro pudo alguno o muchos haber pensado que luchaban por sus vidas. El mar, el viento ya era oscuro y de repente se aparece Jesús. Dice que vieron a Jesús, pero seguramente al inicio no sabían con exactitud si era él o no, hasta que se acercó. Y se acercaba, por supuesto, hacia la barca. Esto también pudo haber provocado más miedo. Y cuando lo vieron, pues seguramente perdieron el miedo de pensar que quizá era un fantasma o quizá era alguna otra cosa. Pero tuvieron la sorpresa que era Jesús caminando sobre las aguas. Esto también pudo haber producido miedo, admiración, y claro que no era normal. Esto era algo extraordinario, era algo sobrenatural. Y por eso Jesús les dice: no teman, porque yo soy. Entonces ellos le recibieron, al tener esa confianza, lo recibieron en la barca, y dice la escritura que la barca llegó enseguida a donde iban. Y esto es lo que yo te quiero resaltar esta noche. Vemos todo este relato de tantas cosas que sucedieron, pero hasta el momento en que Jesús se sube a la barca, ellos libran todo obstáculo y llegan a tierra donde era su destino. Mas ellos, dice, entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida. Es impresionante que Jesús apareció en la escena de manera sobrenatural y enseguida ellos consiguieron aquello que estaban buscando: llegar a salvo a la orilla. Ellos batallaron por 25, 30 estadios sin lograr el objetivo, pero al momento en que Jesús es bienvenido en la barca, en ese momento las cosas empiezan a suceder. Aquella oposición que tuvieron desapareció y de enseguida llegaron a la tierra a donde iban. Batallaron por mucho en contra del mar, en contra del viento, no tuvieron éxito, es más, tuvieron al final miedo. Pero Jesús, a través de este momento en el que Él aparece, todo sucede con normalidad. Todo procede para bendición y todo empieza a suceder para beneficio de aquellos hombres que iban en la barca. A veces vemos cosas sencillas, a veces vemos cosas extraordinarias, pero solamente cuando ellos permitieron que Jesús se acercara, le dieron la bienvenida a la barca o fue bienvenido en la barca, las cosas empezaron a pasar. Así, mi querido amigo, tú tienes que estar atento. A veces Jesús aparece de manera sencilla, en cosas muy distintas, pequeñas, sencillas, que parecieran que son de todos los días. Y otras veces Él aparece en medio de grandes crisis. De una u otra forma, el Señor siempre estará allí. Tu trabajo es estar atento, es estar vigilante, porque sea sencillo o sea complicado, Dios estará allí. Él aparecerá en la escena. Él irá a buscarte, Él irá a ayudarte, y lo único que tienes que hacer es hacerle subir a tu barca, es hacerle que entre en aquellas situaciones, que entre en tu casa, que entre en tu familia, que entre en tu vida. De esa manera todo estará bien y enseguida llegarás a donde has estado buscando llegar. Así opera nuestro Señor. Por eso esta noche te invito a que tú le hagas entrar, a que tú le invites a tu barca, a que le permitas acercarse y que Él tome el control de toda situación. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que se acerque a nosotros? Amado Señor, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocer más de ti. Gracias porque tú siempre estás cerca
en los momentos difíciles, en los momentos que no son complicados, tú siempre estás cerca. Siempre te has acercado a nosotros y seguirás acercándote, porque tu amor nos permite tener ese beneficio, que tú aparezcas en nuestra vida. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que como en aquel momento, sin importar la situación, Señor, ya sea una tormenta, ya sea un viento fuerte, el cansancio de remar por muchos kilómetros, esto que estuviera pasando como similitud a lo que dice la Escritura en la vida de cada uno. Algunos están cansados, algunos han luchado, algunos están rindiéndose, dudando y temiendo las cosas peores. Otros han permanecido viendo y no han logrado encontrar el lugar a donde dirigirse, sin dirección, con poca orientación, en medio de la oscuridad que ha venido a rodear por completo y no permitir el que se pueda ver más allá. Cada una de estas situaciones, fuera por causa propia o fuera porque vino de repente, cualquiera de ellas, Señor, estoy seguro que tú te acercarás. Aun si tienes que caminar sobre las aguas, aun si tuvieras que caminar sobre las nubes, aun si tuvieras que aparecer de repente, estoy seguro que tú estarás en el lugar indicado, al tiempo indicado, para bendición de cada uno de nosotros. Así, Señor, yo te pido que el corazón de las personas, de cada uno que nos oye, tenga una fuerte capacidad de poder distinguir dónde tú estás. La Escritura dice que ellos no lograban, en otros pasajes dice que no lograban distinguir que eras tú, hasta que te acercaste un poco más. Así te pido, Señor, que ellos tengan una clara visión y puedan reconocerte aún de lejos, en lo sencillo, en lo complicado, en donde se supone que no deberías estar. Te pido, Señor, que ellos puedan distinguirlo, y al hacerlo, abran su corazón con plenitud para ti. Permitan que entres a su vida, que entres en su hogar, que entres en su casa, que entres en su trabajo, en sus estudios, en sus actividades, que permitan que incluso entres también a las relaciones que ellos tienen con otras personas, con sus padres, sus amigos, sus hermanos, con esposos, con hijos, con cualquier persona puedas entrar tú y subir a aquella barca en la cual se necesita de tu ayuda. Yo te pido en el nombre de Jesús que hagas de esta manera y que traigas a buen puerto y que traigas a la orilla, y como dice aquí la Escritura, enseguida puedan llegar a donde estaban esperando llegar. Gracias te doy, Señor, porque estoy seguro que tú vas a obrar de esta manera y harás de manera sobrenatural y milagrosa que aquello que se está buscando pueda venir por causa de ti, para honra y gloria de tu nombre. Amén. Querido amigo, prepárate porque el Señor aparecerá de repente. El Señor se acercará a ti aún en formas que no esperas. Pero ten por seguro que si estás vigilante y le permites que Él se acerque y le invitas a tu barca, Él estará contigo. Te ayudará, te dirigirá y te llevará a donde tú esperas llegar. Dios te bendiga. Espero que te puedas conectar en la próxima oportunidad en la cual nuestro Señor nos seguirá bendiciendo por medio de la palabra, y buscaremos estar en comunicación con Él por medio de la oración. Así que no te lo pierdas. Hasta pronto.